Para la gloria de Dios vamos a iniciar el culto de esta mañana con un preludio por parte del maestro Rafael Pimentel. Continúa con un canto especial para esta mañana. Sigo a la meta, guía tú mi pie. Sigo a la meta, guía tú mi pie. Sigo a la meta, guía tú mi pie. La
El llamamiento a la adoración se encuentra en el Salmo 98, versículos 1 al 9. Alabanza por la justicia de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompeta y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Inclinemos nuestro rostro y tengamos la oración de invocación. Señor y Padre nuestro, te agradecemos que tú nos convocas a reunirnos en tu nombre, meditar y proclamar tu palabra. Te damos gracias por todos los que estamos aquí reunidos en este conjunto de creyentes que gozamos con saber que somos hijos tuyos, comprados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y por ello te damos gracias y te alabamos. En el nombre de Él. Amén. Entonemos el himno número 90, Oh Señor, procuro en vano. Señor, procuro en vano mi conducta reformar, pues ningún poder humano santidad me puede dar. Es mi vida de pecado, día de ofensa para ti, pero mi alma sangre carmesí, en tu reino hay plena vida, santidad y perfección. Solo el alma renacida entrará en su comunión. Mira pues mi insuficiencia,
muestra en mí tu gran poder, manifiesta tu clemencia y de nuevo hazme nacer. La advertencia la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 2, versos 1 al 16. Y voy a invitarlos para que sigan con su vista la lectura. Los principios con que Dios juzga, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, y vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son la ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cantemos ahora el himno 366, Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. La palabra de promesa se encuentra en Romanos capítulo 5 versículos 1 al 11. Justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que Dios añada bendición a su palabra. Cantemos el himno 565, los niños son de Cristo. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas, compradas por su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra, por luz y dulce amor. Los niños son tesoros, es que del cielo son. Los refulgentes esparcen en horas de aflicción. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra, con luz y dulce amor. Los niños son de estrellas, de grata claridad, que Jesús que anuncian al mundo su verdad. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra, por luz y dulce amor. Los niños son de Cristo, por ellos Él vendrá, y con Él para siempre, dichosos vivirán. Joyas, 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 joyas del Salvador. Están en esta tierra, por luz y dulce amor. Los momentos congregacionales los tendremos al terminar este servicio a través del portal Zoom. Un cordial saludo a todos los que nos están acompañando en este servicio matutino para la gloria y honra de Dios. Todo esto se realiza aún sin estar presentes todos, en forma virtual. Los avisos están indicados en el boletín que ustedes han podido recibir y pueden abrir a través de
del portal. La oración congregacional está a cargo de nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos. Vamos a tener nuestra oración congregacional en esta mañana. Antes de orar, quisiera leer el Salmo 61, que dice de esta manera: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alto que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te damos gracias porque nos permites contemplar tu grandeza. Al levantarnos, podemos ver tu creación. Podemos ver las estrellas, la luna, el sol. Y sabemos pues que tú te revelas a través de la naturaleza. Pero también, Señor, tú te has revelado a través de tu palabra. Y nos damos cuenta, Señor, que como pueblo tuyo, pues que somos, nos pide pues que adoremos, exaltemos tu nombre. Cada uno de nosotros en nuestras casas estamos alabando, glorificando tu nombre, exaltando tus excelencias y tus atributos, porque nos das el aire y nos damos cuenta que tú eres el único Dios verdadero, al único que merece la alabanza y la adoración. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas. Sabemos pues que te ofendemos, Señor. Sabemos que hacemos lo incorrecto delante de tus ojos. Porque nuestra conciencia nos acusa. Porque tú nos creaste desde el principio. Somos. Y tú nos creaste a través de tu imagen y semejanza, Señor. Y cuando hacemos algo incorrecto, nuestra conciencia nos acusa, Señor. Pero queremos rogarte, Señor, suplicarte en esta mañana tu perdón. Perdona nuestros pecados. Perdona los pecados de tu pueblo. Porque seguramente, Señor, te hemos ofendido. Hemos hecho lo incorrecto delante de ti, delante de tus ojos. Y nos sentimos incómodos delante de tu presencia, porque nos damos cuenta de tu santidad, que tú eres un Dios santo, santo y santo. Y nos vemos a nosotros mismos a la luz de tu palabra, y muchas veces pues no nos queremos vernos, Señor, porque nos damos cuenta de nuestra situación y de nuestra condición. Pero a través de tu palabra, Señor, también encontramos consuelo, encontramos esperanza. Sabemos que nos perdona nuestros pecados cuando nos acercamos delante de ti, cuando reconocemos pues que te hemos ofendido, fallado, Señor. Señor, conoces a la iglesia Verity. Sabemos que ha habido muchos enfermos de esta iglesia. Queremos orar poniendo pues en tus manos a nuestra hermana Sara Noguerón, a nuestra hermana Juanita de Noguerón, a nuestro hermano Roberto Noguerón. Sabemos que ellos están delicados de salud. Confiando siempre en ti, Señor, confiando siempre en tu palabra. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y queremos ponerlo pues en tus manos, Señor,
Así como tú le dijiste pues a aquel paralítico, a ti te digo, levántate. Aquel paralítico se levantó por el poder de tu palabra. Sabemos que tú eres el Dios de ayer, hoy y siempre, y que tú sigues haciendo milagros, Señor. Queremos rogarte pues que tú te manifiestes, Señor. Y queremos rogarte, Señor, por nuestro país. Sabemos que hay muchos enfermos aquí en la Ciudad de México, Señor. Queremos rogarte pues que tú te apiades de nosotros y que tú sanes nuestra tierra y que tú nos sanes, Señor, pues con el poder de tu palabra. Oramos, Señor, pues que tú alejas el enemigo y que guardas pues esta iglesia, protejas esta iglesia, Señor, que tú has formado, levantado en este lugar, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Abramos nuestra Biblia en Malaquías capítulo 3, en el verso 10. Dice de esta manera: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En este pasaje, el Señor nos presenta un desafío. Él dice que traigamos nuestros diezmos a su casa y los presentemos ante Él. Pero lo que sigue es un desafío. Él dice: pruébeme ahora en esto y verás que te abriré las ventanas del cielo. El alfolí es un almacén y dice que traigamos nuestras ofrendas en ese almacén y en respuesta nos dará bendiciones más allá de lo que podamos imaginar. Dios nos pide que confiemos en su palabra. Es el deseo de Dios no solo bendecirnos, sino bendecirnos tanto que no tengamos espacio suficiente para recibir tanta bendición. Pero, ¿cómo accedemos a esta bendición? Confiando, al creer que lo que Dios dice en su palabra, Él puede hacerlo y lo hará. Si elegimos obedecer y confiar en su palabra y aceptar su desafío, Él probará su palabra fielmente cada vez. Vamos a orar, mis amados hermanos. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno y maravilloso. Porque tú nos provees y queremos depositar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque dependemos completamente en tu palabra. Te rogamos que nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y lo estamos dando con fe y con convicción, sabiendo que tú nos provees siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Coro Sion con una participación especial. Corazón
mensaje de esta mañana se titula Una ciudad de Dios, basada en el Salmo 127 por nuestro pastor, el presbítero Pedro Arcos Sánchez. Muy buenos días, hermanos y amigos pues, que nos escuchan todos los domingos. Y vamos a continuar estudiando los salmos graduales. Pero antes de buscar en nuestras Biblias, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos permites contemplar tu grandeza, porque nos permites ver un día más. Queremos ponerte en tus manos tu palabra, Señor. Queremos rogarte que seas tú el que hable a través de mis labios y que tu palabra que va a ser comunicado en esta mañana que pueda ser de edificación para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros seres queridos. Padre, ayúdame y lo que voy a comunicar que no sea mi idea, sino que surja de tu palabra misma, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 127, ahí donde vamos a basar. El Salmo 127, escrito por Salomón o para Salomón, pues si nos fijamos en el inicio del Salmo, en el título, en nuestras Biblias, Reina Valera, encontramos que dice lo siguiente: para Salomón. Lo más seguro es que el rey David escribió este salmo para su hijo, cuando aún era un niño, refiriéndose a él como quien habría de edificar la casa del Señor, según se confirma en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 25, que dice: Salomón, hijo mío, eres muchacho de tierna edad, y la casa que le he de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Por lo tanto, David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Vamos al libro de Crónicas, capítulo 22, en los versos 14 al 19. Como acabamos de leer en el versículo 5 al final, David, antes de su muerte, hizo muchos preparativos y con seguridad de gran calidad. Preparativos destinados para construir la casa del Señor, el templo que iba a levantar a Salomón, según se confirma en el versículo 6, que dice: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa de Jehová, Dios de Israel. Ahora vamos a leer los versículos 14 al 19. Dice: he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles y carpinteros, y todo hombre experto en toda obra, del oro, de la plata, del bronce y del hierro. No hay cuenta. Levántate, a manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes?
porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos, edificad al santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificado al nombre de Jehová. Como leímos en el capítulo 22 del primer libro de Crónicas, si bien David dejó muchos recursos materiales preparados para su hijo Salomón, para que pudiese construir el templo, además David, a través de este salmo, deja a Salomón algo más importante: la instrucción, el consejo, la sabiduría de Dios mismo. Salomón, como quien iba a edificar la casa del Señor, debería de estar atento a los consejos de su padre, quien le advierte: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Este sería un buen salmo para recordar a nuestros hijos, una buena herencia que pudiésemos dejar bien plantada en el corazón de nuestros hijos. Escuchemos lo que dice el Salmo 127 del 1 al 5. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de tu vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos, ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En este salmo encontramos una joya de sabiduría para nosotros y para nuestros hijos. No todos los padres dan estos consejos. Incluso muchos padres cristianos no dan estos consejos. Salomón empezó bien, pero terminó por olvidarse del consejo que su padre le dejó en este salmo, y abandonó la sabiduría que había recibido del Señor. La sabiduría que solo proporciona el temor del Señor. Quizá, entre otras razones, para su alejamiento de las instrucciones de Dios, esto se debió a sus éxitos personales, pero sobre todo, el distanciamiento tuvo como causa principal la idolatría. Y es que cuando uno se aleja del Señor y deja de temerle, es fácil que la idolatría se apodere de nuestro corazón. Una idolatría que puede ser el dinero, el poder, lo que le condujo a poner sus ojos en las mujeres extranjeras e inclinar su corazón a los dioses de ellas. Vamos a leer el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 11. Este pasaje habla de Salomón cuando ya era viejo. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a
Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Las cuevas quemaban incienso, ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, su Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios había mandado a los reyes de Israel. En el libro de Deuteronomio 17, en los versos 16 y 17, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Esto es lo que había dicho en Deuteronomio. El Señor lo había dejado escrito para todos los reyes. Sin embargo, Salomón, en contra de los mandatos de Dios, hizo todo lo contrario. Hizo muchas riquezas en Egipto, emparentó con el faraón al casarse en un yugo desigual con su hija. Además, tomó para sí multitud de mujeres y participó en la adoración de todos los dioses al edificarles lugares de culto en Israel, lo que llevó a permitir la idolatría dentro de Israel. Fue especialmente este último lo que hizo apartar el corazón de Salomón de Dios. Dios les advirtió que no lo hicieran, pero no siguieran por ese camino. Pero Salomón y el pueblo de Israel no hizo caso, y ocurrió lo descrito en 2 de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. O sea, en vano velaría la guardia. La división del reino después de la muerte de Salomón, que muchos de nosotros conocemos, fue el inicio de las muchas desgracias que sufrió el pueblo y de otras muchas dolorosas consecuencias que los verdaderos profetas les advirtieron, como el ir cautivos si no volvían al Señor. De hecho, una parte del Antiguo Testamento está dedicado a esas advertencias y describir también las desgracias que luego sobrevinieron a todo el pueblo de Israel por abandonar las enseñanzas que vemos en este salmo. Las enseñanzas que primero Salomón y muchos de los reyes y el pueblo dejaron a un lado. Las desgracias culminaron con la esclavitud del pueblo de Judá en Babilonia, según relataban los peregrinos. En los Salmos
de peregrinaje. Salmos que iban cantando mientras se dirigían a Jerusalén. Los peregrinos que iban subiendo a la gran ciudad recordaban sus cuitas. Sin embargo, en el Salmo 126, que es el último salmo de la ascensión, el salmista se alegraba de la liberación del pueblo de la esclavitud, probablemente de Babilonia, o podría constar para cualquier tipo de esclavitud. Y esa liberación hizo que el resto de los pueblos que les veían dijeran, como el Salmo 126, verso 2, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Esta liberación hecha por el Señor a través del decreto que promulgó Ciro, rey de Persia, hizo que el pueblo de Israel pudiera regresar a Jerusalén después de 70 años para reconstruir la ciudad. Una obra que iba desde volver a reedificar familias, casas, calles, el templo que Salomón había construido muchos años antes, y también la muralla que rodeaba a la ciudad para protegerla. En los libros de Esdras y de Nehemías vemos cómo comienza esta tarea de regreso de Babilonia y las muchas dificultades que surgen al intentar la reconstrucción. En principio, había una gran alegría por la liberación, por el retorno. Pero luego surgieron problemas, y eso lo vemos descrito en los libros de Esdras y de Nehemías. Zorobabel comienza a organizar la reconstrucción del templo. Le sigue Esdras, quien proclama que solo la obediencia a Dios debiera ser el centro de la vida de Israel, que no valdría de nada construir físicamente el templo si no había una santidad, una obediencia a Dios continua. Nehemías, quien orando y trabajando hace cuanto estaba en su mano para construir las murallas de protección que estaba en ruinas. El Salmo 126, verso 2 dice: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Decían los demás pueblos, a ver la gran liberación que Dios había hecho con Israel. Y esto es lo que vimos hace 2 domingos. La primera parte del Salmo 126, porque lo que se veía era una alegría por la gran liberación. Después vimos unas lágrimas. Eran lágrimas de arrepentimiento al darse cuenta que no solo se trataba de un regreso y ya está, no solo se trataba de un rescate, sino se trataba de una reconstrucción que no es fácil. Habría lágrimas y retrocesos. ¿Qué pasó? Dirán ahora. ¿Qué es lo que habrán aprendido después de su arrepentimiento por haber pensado que eran autosuficientes después de la gran liberación? ¿Qué lección habrán aprendido de Jeremías, el profeta que les avisaba de lo que estaba pasando, o de Esdras y de Nehemías, los líderes de la reconstrucción del templo y de la muralla? ¿O qué lecciones nosotros debemos de aprender hoy? Es evidente lo que habían aprendido, es que sin Dios todo es inútil. Por eso, el octavo paso que van a dar los peregrinos es lo siguiente. Es el Salmo 127. Sin Dios no tiene sentido. Este Salmo 127 se divide en 2 partes.
La primera parte está en el versículo 1 y 2 y la segunda parte está en los versículos 3 y 5. El versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La palabra clave que encontramos en este versículo es la palabra en vano. Y se repite claramente 2 veces. El ser humano que aspira a edificar seguramente está consciente que tiene que trabajar. Y por lo tanto ponen en ello toda su habilidad y energía. Pero debemos recordar que si Jehová no está con ello, sus planes, sus propósitos, sus objetivos terminarán en fracaso. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Hombres que construyeron sin contar con Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis 11, vemos lo que ocurrió con los edificadores de Babel. Dijeron: vayamos y edifiquemos una ciudad y una torre. Y el Señor les hizo tragar sus palabras cuando dijo: descendamos y confundamos su lengua. Todos sus instrumentos, martillo, sierra y cepillo, fueron instrumentos vanos, a menos que el Señor sea el arquitecto. Es importante como pueblo de Dios que nos quede bien claro: ninguna construcción de casa, un hogar, es exitosa si dejamos a Dios afuera. Como hemos podido ver, ha habido hombres que construyeron solo sus casas, quizás con mucho cuidado y gran costo. Quizás hemos visto a caer pedazos, porque Dios fue olvidado, porque Dios nunca fue considerado en ese proyecto. De la misma manera, si nosotros queremos construir una ciudad, la familia, la iglesia, si queremos formar una iglesia sin contar con Dios, todo es inútil. Por eso dice el texto: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Encontramos la segunda ilustración de la inutilidad de los esfuerzos humanos. Sin Dios está en la seguridad. Dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esto no significa que no debemos tener un cuerpo de policía. Significa que en la última instancia nuestra seguridad depende del Señor. Y si no estamos dependiendo de Él, nuestras preocupaciones habituales no son suficientes para guardarnos seguros. Otra cosa que debemos saber es que los guardias tenían una función y su deber es permanecer en vela. Pero el trabajo y la bendición de Dios es necesaria para realmente proteger la ciudad. El salmista no nos está diciendo que el edificador deje de trabajar, ni aconseja que el que guarda descuida su deber, sino lo que nos quiere asegurar que todo esfuerzo del ser humano será en vano, a menos que el Creador aporte su poder para hacerlo efectivo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican.
Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Es especialmente significativo que Salomón escribió el Salmo 127, porque él sabía lo que era tanto edificar una casa como velar por una ciudad. El sabio Salomón entendía que, aunque Dios aceptaba e incluso ordenaba los esfuerzos y la participación del hombre, su obra y sus bendiciones eran mucho más importantes. Entonces dice aquí en el versículo 22, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Por demás es que os levantéis de madrugada. Es importante entenderlo bien, que Salomón no hablaba en contra del trabajo duro, porque muchos de sus proverbios de Salomón alaban al trabajador que se levanta temprano, como dice en el libro de Proverbios 26, versículos 6 al 11. Desde el primer verso de este salmo podemos entender que el propósito de Salomón es que el ser humano se afana en su trabajo y no demuestra confianza en Dios, pues que a su amado dará a Dios el sueño. Cuando los hombres son acosados por la dependencia a su propio esfuerzo y trabajo y a la ansiedad que viene con ello, la bendición de Dios es el darles a su amado el sueño. Ellos pueden estar en paz, sabiendo que la mano de Dios está obrando y que sus ojos los vigila incluso mientras duermen. Entonces, esta es la primera parte, lo que dice aquí en el versículo 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, tiene que ver con Jehová, tiene que ver con Dios. Todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer, tenemos que tomar en cuenta a nuestro Dios. Dios es la prioridad en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Entonces viene la segunda parte que dice aquí en el versículo 3 y 5. He aquí la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos, ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Encontramos la frase, herencia de Jehová son los hijos. Recordemos que el mayor legado de la vida son los hijos que Dios nos da. Los hijos, dice la Biblia, son una herencia, son los hijos, pero también ser hijos espirituales, como Timoteo lo fue para el apóstol Pablo, verdadero hijo en la fe, dice 1 Timoteo 1:12. La palabra herencia en el hebreo quiere decir najalá, que describe las tierras que los hijos de Israel reciben en heredad. Se puede interpretar de dos maneras: como una herencia que pertenece al Señor, su posesión, o como una herencia que el Señor da, su regalo. Si pensamos en los hijos como una herencia que pertenece al Señor, son como la nación de Israel. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Salmo 33:12. Entonces podemos decir que los hijos que nacen son propiedad del Señor, le pertenece a él
tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. Ezequiel 16:20. Tenemos que ver a los hijos como posesión de Dios, su tesoro. Significa que hemos de consultar con Él para ver qué quiere que hagamos con los hijos. No debemos ver como un juguete para distraerlos cuando son pequeños. Tiene su propia dignidad, su propia identidad. Y los padres tenemos la solemne tarea de moldear su carácter durante el tiempo que nos tienen prestados. Dice en este pasaje, he aquí herencia de Jehová con los hijos. La palabra herencia también puede entenderse en el otro sentido como un tesoro que recibimos de Dios, como un regalo que Él nos da. La palabra hebrea, sacar, cosa de estima, significa salario, recompensa, galardón, paga. Entre todos los bienes que vienen de lo alto, el don más significativo son los hijos. Son el mayor tesoro. Como cualquier herencia, tiene que ser administrada. Así, los hijos requieren que usamos una enseñanza acerca de la educación. Y sigue diciendo nuestro texto, como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Los hijos son como flechas, como saetas en mano del valiente, dice el salmista. Podemos considerar que en muchas maneras los hijos son como saetas en manos del valiente. Ellos deben ser formados y moldeados cuidadosamente. Deben ser guiados con habilidad y fuerza. Deben ser apuntadas y se les debe dar dirección. Ellos no la encontrarán por sí mismos. Entonces, tenemos mucha responsabilidad en cuanto a los hijos, porque Dios nos ha prestado para guiarlos, para enseñarle, para corregirlos. Cuando el salmista exclama, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, se refiere a una aljaba llena de flechas, no de piedras. La bendición no está en tener muchos hijos, sino en formarlos. Engendrar muchos niños para luego dejarlos sueltos no tiene ninguna gracia. Cada matrimonio tiene que decidir delante del Señor cuántos hijos pueden formar adecuadamente en los caminos del Señor y para andar sabiamente en los caminos de la vida y tomar las medidas adecuadas al respecto, porque los hijos son un testimonio, como dice en el versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Notamos este Salmo 127, primero nos habla que tenemos que dependernos de Dios primero y que los hijos que Dios nos da son una herencia, son un regalo. Entonces, cuando el rey David escribe este salmo, estaba pensando a sus hijos. Y también debemos pensar a nuestros hijos, enseñarle las instrucciones de Dios para que no le pasara lo que le pasó al rey Salomón. Por sus éxitos se desvió porque se apartó de Dios. No se dependió de Dios,
sino quizás por sus habilidades, conocimientos, se aleja de Dios. Entonces, amados hermanos, este salmo nos llama la atención. Si queremos una ciudad exitosa, una familia exitosa, una iglesia exitosa, que la base debe ser nuestro Dios y su palabra. Leemos el himno 469, oh Cristo, tu obra terminar queremos. Oh Cristo, tu obra terminar queremos, y al mundo en ruinas predicar tu cruz, tu santo amor a todos mostraremos. Los llevaremos a tus pies, Jesús. De vida enséñanos tu plan, Señor, y danza tú, Maestro constructor. Sobre la roca tabla construiremos un edificio de la eternidad. Que nobles obras no enseñan, Señor, de levantar el templo de verdad. Nuestro ayúdanos a edificar según tu plan y hacerla prosperar. Haznos seguir, Maestro, edificando el templo tuyo de la eternidad. Os necesitamos nunca desmayando, siempre queriendo hacer tu voluntad, hasta que toda gloria y esplendor al mundo venga y reina del Señor. La bendición apostólica la recibimos de nuestro pastor. Y después de ello entonaremos la doxología 435 a la Divina Trinidad. Recibid la bendición, mis amados hermanos. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.